Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Arrancamos directamente con el tema de hoy, donde vamos a desgranar un reportaje de investigación súper revelador de Noticias 1 sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Lo que resulta verdaderamente fascinante de este informe es sin duda el contraste tan brutal que documenta. A ver, al principio de su campaña, la imagen que nos proyectaban era la de un candidato súper cordial, muy afable con sus críticos, pero claro, si miramos los datos y las grabaciones más recientes, vemos un giro radical hacia una serie de reacciones bastante hostiles en cuanto se le saca del guión. Así que a través de este recorrido vamos a estructurar paso a paso qué ha pasado exactamente, con quién y qué conclusiones sacamos basándonos, por supuesto, estrictamente en los hechos reportados. Vamos a ello. Sección 1. La semana del candidato. Bueno, para entender este cambio de actitud y ver por qué Noticias 1 define esto como una semana, digamos, excepcionalmente agitada, fijaos en esta respuesta. Es que me parece una pregunta muy mediocre. Ojo a esto. Esta fue la contestación literal que le soltó a un periodista que hace unos meses le preguntó sin más si era millonario. En vez de responder a la cuestión, tira directamente por la descalificación personal. Y el informe deja claro que no estamos hablando de un resbalón puntual, sino de un patrón de comportamiento constante frente al escrutinio público. Esta frase captura a la perfección la atmósfera de tensión que rodea la campaña ahora mismo, y es nuestra primera pieza del puzzle en el análisis de hoy. Pasamos a la sección 2. Incidente en Ciénaga de Oro. Entrando ya en nuestro primer gran bloque de evidencias, vamos a centrarnos en un incidente concreto que tuvo lugar en la región de Córdoba. Aquí la cosa sube de nivel, porque la tensión pasó de los medios de comunicación a, literalmente, los ciudadanos de a pie. El reportaje nos detalla un encuentro bastante tenso con un ciudadano descrito como un activista de la candidatura de Iván Cepeda, y la respuesta del candidato ante las diferencias políticas fue tajante. Usted lo que está es ciego y sordo para no saber que Petro es un bandido. Pero el detalle clave aquí, lo que de verdad subraya la investigación, no es solo el insulto en sí, es lo que vino justo después. Cuando este ciudadano intentó contestarle, los escoltas de la campaña lo bloquearon físicamente al instante, cortando de raíz cualquier mínima posibilidad de diálogo o debate. Pero a ver, el análisis no se queda solo en los altercados públicos. Lo que resulta especialmente interesante de esta parte del informe es quién acompañaba al candidato durante estas giras por Córdoba. El reportaje señala directamente a figuras políticas, digamos, bastante controvertidas dentro de su círculo más íntimo. En concreto, se hace hincapié en la presencia de Miguel de la Espriella. Para ponernos un poco en contexto sobre esta alianza, los registros que cita el noticiero son cristalinos. Miguel de la Espriella es un ex senador que, ojo al dato, fue condenado en el año 2013. ¿Y por qué? Pues por ser el organizador del famoso Pacto de Ralito. Para quien no lo recuerde, esto fue un acuerdo totalmente clandestino en el que políticos y narcoparamilitares organizaron su participación conjunta de cara a las elecciones de 2002. Claro, tener a una figura con este historial judicial acompañando constantemente a un candidato presidencial en sus giras actuales, pues lógicamente levanta muchísimas alarmas y preguntas justificadas en la prensa. Es inevitable. Vamos con la sección 3. Reacciones ante la prensa. Y ya que hablamos de la prensa, ¿qué pasa cuando los periodistas hacen su trabajo y formulan preguntas estándar sobre estas mismas polémicas? Si trazamos una línea temporal, queda clarísimo que no estamos ante un mal día, es una tendencia en toda regla. Fijaos en la progresión. Hace 5 meses, en Cartagena, tenemos ese insulto de la pregunta mediocre dirigida al periodista Josan Pinzón. De hecho, un detalle curioso es que en su momento el periodista omitió el insulto al publicar la nota, pero la grabación completa acaba de salir a la luz. Luego saltamos a la semana pasada en Bogotá, otro altercado en plena entrevista sobre sus posturas políticas. Y más recientemente vuelve a ponerse a la defensiva cuando se indaga sobre sus antiguos negocios con la captadora de MG. Es un patrón súper claro que demuestra, según el informe, una intolerancia constante hacia las preguntas que se salen de su guión establecido. Toda esta estrategia de comunicación queda retratada a la perfección con sus propias palabras. Hermano, tú no estás haciendo periodismo, estás haciendo activismo. Con esta frase, básicamente deslegitima el rol del entrevistador de un plumazo. Es una táctica de manual. Coges una pregunta incómoda y la transformas automáticamente en un ataque personal o ideológico. Y así, claro, te evitas tener que dar una respuesta real y sustancial sobre los hechos en cuestión. Sección 4. Las contradicciones ideológicas. Durante esa entrevista tan tensa en Bogotá que os comentaba hace un momento, el foco del periodista era simplemente señalar el evidente cambio de posturas del candidato a lo largo de los años. El informe de Noticias 1 nos pone frente a frente su pasado y su presente de manera súper neutral, y el contraste es brutal. Antes, se declaraba abiertamente ateo, defendía a capa y espada la adopción por parte de parejas del mismo sexo y respaldaba la gestión de Petro cuando era alcalde. Pero, en su plataforma actual, se declara un profundo creyente, está tajantemente en contra de la adopción homoparental y es uno de los críticos más feroces de Petro. El cambio es innegable. Desde una perspectiva periodística, es 100% válido y necesario preguntar qué motiva un giro de 180 grados en convicciones tan fundamentales.
Avanzamos a la sección 5, el caso DMG. Y bueno, la fricción se dispara todavía más cuando las preguntas pasan de lo ideológico a lo puramente legal, en particular sobre sus conocidos nexos pasados con DMG. Según el reporte, su respuesta frente a este tema fue otro ataque frontal al escrutinio. El candidato argumentaba que es intolerable que el periodismo se crea por encima de las decisiones judiciales y acusó a los reporteros de estar dirigidos por sus malquerencias. Básicamente, al invocar el sistema judicial lo que intenta es cerrar el debate mediático de golpe. Viene a sugerir que si una situación legal ya la ha resuelto un juez, la prensa no tiene ninguna legitimidad moral o profesional para seguir haciendo preguntas al respecto, tachándolo de puro rencor personal. Llegamos a la sección 6, coherencia o intolerancia. Entonces, frente a todas estas pruebas documentadas en el reportaje sobre insultos, interrupciones y evasivas, nos preguntamos, ¿cómo justifica la propia campaña estas acciones? Pues la respuesta está en un concepto muy curioso que él mismo introdujo en estas entrevistas, extrema coherencia. Ese es el término textual utilizado. Cuando se le confrontó sobre sus contradicciones ideológicas, interrumpió al periodista exclamando: «Claro que es extrema coherencia lo que defiendo». Argumentó de forma súper vehemente que se le estaba cercenando su derecho a la defensa al no dejarle explicar punto por punto. Es fascinante ver cómo se redefine el concepto. Utiliza la frase extrema coherencia no para demostrar consistencia en el tiempo que va, sino para justificar su derecho absoluto a cambiar de opinión y exigir que la prensa acepte estas nuevas posturas sin réplica ni escepticismo de ningún tipo. Para ir cerrando este análisis, y siempre a la luz de los hechos que ha reportado Noticias 1, creo que surge una pregunta fundamental. Cuando una persona que aspira a la presidencia responde a los ciudadanos con descalificaciones, mantiene alianzas con figuras condenadas por pactar con narcoparamilitares y encima tacha el escrutinio periodístico estándar como activismo o malquerencia, ¿cómo afecta todo esto a la transparencia democrática? Os dejamos con esa reflexión para que analicemos profundamente qué significa este patrón de comportamiento para la libertad de prensa y para mantener un debate público sano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Hasta la próxima.